Este beneficio trajo como consecuencia el inicio de lo que fue la Hacienda Lajas, posteriormente Pueblo Lajas y lo que hoy llamamos Santa Teresita. Este beneficio lo diseñó y lo construyó don Ernesto Trigueros en los años 1910 aparentemente. Este beneficio fue el único que existió aquí en lo que era el distrito de Peralta en esos tiempos y se mantuvo por mucho tiempo. Primero fue don Ernesto Trigueros, luego Ernesto Trigueros no pudo sostener, desapareció y vino el banco, el banco que había en ese entonces no era el Nacional, sino que era un banco que en este momento se me escapa el nombre, y vino y cogió la finca y luego se la vendió a don Ernesto Castro. Don Ernesto Castro, mediante los Castros de Heredia y de todos los Castros de Turrialba, hicieron una sociedad y compraron esto y la pusieron a nombre de don Ernesto Castro. Don Ernesto Castro la mantuvo un tiempo, tampoco aguantó porque ya se hacía menos rentable. En Colima pusieron una secadora de café, en La Flor pusieron otra secadora de café y las llevaban a otros beneficios. Entonces comenzó a perder fuerza y entonces tampoco se hizo rentable. Don Ernesto Castro tuvo que entregar al Banco Nacional, ya ahí sí era el Banco Nacional. El Banco Nacional la recibió y mediante un tiempo la administró y luego negoció con don Álvaro Pacheco. Don Álvaro Pacheco vino también, agarró la finca, los Castro le inyectaron un poco de dinero, volvió a levantar la producción un poquito, pero tampoco fue rentable. Entonces, don Álvaro Pacheco también tuvo que entregarle al banco. Y finalmente el banco fue cuando optó por hacer una cooperativa. Los cafetaleros que habían aquí, que le entregaban a don Álvaro Pacheco, ya tenían una crisis tremenda. Fue entonces allá por los años 58, si la memoria no me es infiel, en enero del 58, que fueron un grupo de vecinos de Cimarrón a San José, al Ministerio de Trabajo, a pedir ayuda para ver qué hacían con las matas de café que tenían. Y fue entonces cuando en el Ministerio de Trabajo negociaron con el Banco Nacional y llegaron a un acuerdo de que el Ministerio de Trabajo, mediante un sistema de cooperativismo que todavía no existía la ley, entonces pasarlo a manos de los pequeños cafetaleros. De ahí vino que el cooperativismo nació aquí, precisamente en Turrialba, antes de existir la ley de cooperativismo. Procima porque fue un grupo de vecinos de Cimarrón los que fueron a gestionar cómo hacer para no perder el café a San José. Y en eso, si la memoria no me es infiel, todavía me acuerdo de algunos nombres. Estaba un señor que era Abelardo Jiménez Jiménez, luego estaba también Arnulfo Varela, Jaime Valerio Arce, mi señor padre, Hernán Carvajal, Lisímaco Salazar y Sebastián Aguilar. Esa fue la comisión que fueron por primera vez. Allá los atendieron muy bien y a partir de ahí entraron en un convenio que todas las semanas venía un funcionario del Ministerio de Agricultura y de Trabajo para ir formando el grupo, orientándolos para que en adelante adquirieran el beneficio. Ellos vinieron, negociaron con don Álvaro Pacheco, que también estaba en crisis, y se convirtió también en un asociado, el asociado más potencial. Como 10 años después de que ya el beneficio estaba aquí y la mayoría de los asociados ya no eran de Cimarrón, sino que ya habían de todas partes del distrito, entonces en una asamblea vino un funcionario del Infocop y les hizo un análisis socioeconómico donde propuso que en vista de que ya la cabecera de distrito había crecido mucho, que ya inclusive ya éramos distrito, era mejor que se llamara Cope Santa Tere. Entonces cambió de nombre.
dejó de ser Coprocima, y ya se convirtió en Cope Santa Tere, pero ya era de servicios múltiples, porque ya tenían un comisariato arriba, donde vendían comida para la gente, y tenían también un almacén de suministros agrícolas. Y entonces de ahí que le cambiaron de nombre, ya no era Cooperativa de Café, sino que era Cooperativa de Servicios Múltiples. Para efectos de ubicación, este beneficio se hizo en una línea recta con el tanque y almacenamiento de agua que había arriba, en la parte llana, en altura de lo que hoy tenemos como el pueblo de Santa Teresita. O sea, en línea recta. Arriba había un tanque que tenía espacio como para 20.000 metros de agua, y entonces la gran presión venía en un tubo de 18 pulgadas y era el que impulsaba todo lo que era el desarrollo aquí. Aquí teníamos nosotros la distribución de todo lo que era la planta procesadora de lo que se producía acá. Entonces, lo hicieron muy bien diseñado. Aquí, al lado oeste, o sea, a mis espaldas, estaba el trapiche. Aquí estaba el trapiche donde molían 2 días por semana, molían caña, sacaban el dulce en ese entonces en tapas. Luego, entre el trapiche y aquí lo que era el beneficio, estaba el aserradero. El aserradero estaba muy bien ubicado aquí a mis espaldas, porque tenían que estar en línea recta, porque ellos lo que hacían nada más era pasar la jueza de un lado al otro. Entonces, cuando no molían caña, ponían el aserradero a trabajar y toda la fuerza se gastaba ahí sacando madera. Luego, a este otro lado, a mi derecha, estaba lo que era el beneficio de café, todo lo que era el proceso del café. Aquí en la parte de arriba vemos nosotros estos estanques aquí, y eso que vemos aquí, que era la medida, ese era el equivalente a un doble, que eran 10 cajuelas. Dos medidas de esas eran una fanega, eran 20 cajuelas. Ahí caía, luego ahí venía y pasaba, y caía a los chancadores que estaban aquí a la par. Una vez que se chancaba, caía ahí a las pilas de oxidación, y de ahí pasaba posteriormente a las secadoras que están abajo. Una vez que el café se secaba ahí, tenían un sistema ahí que lo pasaban a las bodegas. Las bodegas estaban ahí numeradas, y con un elevador lo tiraban por encima de la bodega. Una vez que el silo se llenaba, entonces lo dejaban y lo pasaban al otro. Luego, para sacarlo también, la situación era parecida. Ellos tenían para ir sacando de cada silo, irlo llevando a la federación y irlo recargando de nuevo. Esto que se ve aquí con la pared alta, esas eran las bodegas, pero adentro estaban divididas. Ahí ven unas ventanitas. Eso eran lo que llamaban los silos, que por encima bombeaban el café seco y lo echaban allá. Una vez que de ahí lo sacaban, entonces lo volvían a llenar, pero no lo hacían con pala, ya cuando eso lo hacían más tecnificado. Tenían una bomba a donde ellos lo levantaban con una bomba y lo tiraban al otro lado, por encima. Por el lado allá era por donde llegaba el camión y cargaba. Esas piletas eran donde el café de cada día que chancaban, entonces iban en una pileta. Y luego, para efectos de lavado, igual, porque ellos le dejaban reposar 24 horas. A las 24 horas los pasaban de ahí por una lavadora, ya salía lavado y lo iban pasando directamente a las secadoras. Eso que se ve allá era donde echaban lo que llamaban la brosa del café. Le echaban ahí y también igual lo decían bombeada por encima, y de ahí lo sacaban con un chapulín y la iban a tirar a los cafetales. Esto que ven acá era la oficina, donde hacían los recibos y donde hacían todo lo que era el papeleo de la entrada del café y de la salida, y todo eso se hacía acá, y luego lo pasaban a la oficina de Santa Teresita. Siento que hubieron dos factores. El primer factor fue la falta de promoción de educación cooperativa. O sea, que ellos sintieran que este beneficio era de los asociados. Ellos lo seguían viendo como clientes, como que ellos entregaban el producto y venían por la plata. Entonces, yo siento que ese fue un factor que pesó mucho,
porque ellos se sentían clientes y no dueños. Entonces ese factor pesó bastante. Luego, por otro lado, vino la competencia cuando ya había un caminito de tierra para salir a Turrialba, ya no dependían del ferrocarril, ya habían otros medios. Entonces la competencia vino ofreciendo mejores condiciones. Desde mi punto de vista faltó más visión administrativa y entonces eso los llevó a irse debilitando hasta el extremo de que ya no era rentable. Bueno, esto es una muerte lenta. Poco a poco, en la medida que comenzó a tener pérdidas el beneficio, los asociados que tal vez tenían más crisis o que eran más inteligentes o no sabemos, comenzaron a emigrar, comenzaron a jalar, ¿verdad? Comenzaron unos a renunciar, otros a hacer poquillos ahí a ver qué pasaba, todavía con la ilusión de que tal vez se componía, pero la crisis fue agravándose hasta el extremo de que ya, inclusive ya la gente no les daba fiado porque ya la cuenta era tan grande porque ellos sacaban la comedera a cambio del café que iban a entregar. Entonces entró en esa crisis, creo yo que duró tal vez unos 10 años, que fue apagándose lentamente, fue apagándose, hasta que se llegó el momento en que las cooperativas como tal entraron en tal crisis que en asamblea, en la que ya ellos declararon en asamblea el cierre de la cooperativa, porque a las cooperativas no se les podía decir quiebra, sino cierre, ¿verdad? El cierre automático se hizo en una asamblea, cuando todavía quedaban por ahí una platilla, por ahí. Simplemente aquí no hubo cierre oficial. Yo creo que aquí el cierre oficial fue en los años, a finales de los años 80 y en principios de los 90. Todo lo que fue la década de los 80 fue un calvario.